primero que nada, gracias, que vamos a dar la bienvenida a Adriana González Mateos, gracias por también por acompañarnos a este webinar, a esta discusión sobre género, diversidad y literatura, sobre la importancia de abordar estos temas en estos días. Bueno, pues es un gusto para nosotras en PEN Internacional dar la bienvenida a Adriana González Mateos, quien es escritora, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Hugo en 1995, entre otros premios, también obtuvo el Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, y bueno, entre otros premios y reconocimientos por sus traducciones de poesía, realizadas, entre otras cosas, en colaboración, ¿no? Hizo su doctorado en la New York University y es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autora también de libros de cuentos como Cuentos para ciclistas y jinetes, Borges y Escher, Un doble recorrido del laberinto, y Andenes, Crónicas del DF y Nueva York. Qué buen título, por cierto. El lenguaje de las orquídeas y otra máscara de esperanza. Muchas gracias, Adriana, por darnos tu tiempo, por compartirnos la experiencia, y queremos escucharte, saber más de tu experiencia a través de estas andanzas del género, la diversidad y la literatura. Bienvenida. Creo que tienes que abrir tu micrófono, lo siento. No te escuchamos. Perdón, ¿me oyen ya bien? Sí. Súper. Perdón, es que tenía bloqueado el audio, me disculpo. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y para empezar, voy a decir que uno de los libros que acabas de mencionar, El lenguaje de las orquídeas, es una novela que narra mi experiencia de, bueno, abuso sexual en mi adolescencia. Y bueno, un poco de lo que voy a hablar ahora es de cómo fue difícil escribir esta novela y la suerte de esta novela, tratando de hacer énfasis en cómo tanto la familia, la comunidad, las instituciones y precisamente las instituciones literarias impactan, ¿no? ¿Cuál es el impacto de todas estas instituciones en la narración de un hecho como este? Eh, y bueno, para empezar, debo decir que escribir esta novela para mí representó retos muy difíciles. En primer lugar, porque cuando estaba sucediendo esto, el abusador, que era parte de mi familia, me decía, nunca le vayas a decir esto a nadie, no puedes hablar de esto. Incluso me decía, si le cuentas a alguien, me voy a suicidar. Es decir, que yo tenía una enorme prohibición para hablar de estas cosas. Al mismo tiempo tenía la necesidad de narrarlo para entender lo que había pasado, ¿no? Entonces estaba atrapada como en esta contradicción entre la prohibición y la necesidad de narrarlo y de escribirlo. Pero uno de los niveles en que esto era muy complejo para mí es que me daba cuenta también de cómo la literatura eh, me imponía muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, yo no quería escribir una cosa melodramática. Tenía estaba muy consciente de que al hablar de esto me iban a decir esto no es cierto, no tienes pruebas, estás mintiendo, estás loca, estás distorsionando las cosas. Entonces, la elaboración de la narración, ¿sí? La elaboración del relato era en sí misma muy complicada, porque además para mí, por supuesto que era importantísimo dejar claro que esto sí había pasado y que me creyeran, ¿no? También es interesante, luego lo pensé, ¿por qué escribir una novela? Hubiera podido escribir un testimonio. Sin embargo, justamente por lo difícil que era hablar de eso, yo
tenía necesidad de que fuera un lenguaje muy bien estructurado, de que tuviera, digamos, la protección que me iba a dar la institución literaria, ¿no? El decir esto es una novela, al mismo tiempo que era autobiográfico, yo podía protegerlo con esta idea de, bueno, pero es ficción, es una novela, alguien que está escribiendo un libro literario no se está confesando, todas estas convenciones que rigen la literatura y que se convirtieron en algo que me protegió a mí, a mis ojos, cuando la novela fue publicada y empecé a dar entrevistas a reporteros, periodistas. Muy interesante en ese momento fue darme cuenta de que ninguna de las personas que me entrevistó se atrevió a preguntarme si la novela era autobiográfica. Me preguntaron todo tipo de cosas, pero esa pregunta estaba prohibida también para ellos. Era una convención, ¿no? Que respetaron y que a la fecha mucha gente todavía me quiere abordar para hablar de esa novela y tiene problemas con eso, ¿no? Es autobiográfica, no es autobiográfica, aunque yo lo he dicho en muchas entrevistas, yo no lo hacía secreto, pero justamente sé que estoy diciendo cosas contradictorias, pero las estoy tratando de poner en primer plano porque, porque me parece que es un caso muy típico. Me parece que la necesidad de decir lo que está pasando se enfrenta y tropieza con una serie de prohibiciones no escritas, no oficiales, pero muy claras, muy fuertes para una mujer que quiere hablar de abuso, ¿no? Y de acoso. Entonces, bueno, con la novela esto fue algo muy claro y al mismo tiempo me permitió darme cuenta de que esto que a mí me había pasado y que yo había vivido en mi adolescencia como algo excepcional, precisamente porque no me podía comunicar con otras personas. Entonces yo caí en esta convicción de esto me está pasando a mí, pero no le ha pasado a nadie más, nadie me entendería, nadie, nadie ha pasado por esto que yo estoy pasando. Creo que esto es un daño muy fuerte para un adolescente que está creciendo, que está empezando a integrarse a la sociedad adolescente, a la sociedad adulta y que entra con esta prohibición, ¿no? Y bueno, después me familiaricé con la palabra gaslighting, que es precisamente lo que está pasando, ¿no? Todo un coro de personas en la familia, en la escuela, después en periódicos donde yo quería colaborar, en editoriales a donde llevaba mis escritos para que los publicaran, yo percibía muy claramente esto, ¿no? O sea, si hablas de esto, nadie te va a creer, van a decir que estás loca, vas a caer en algo muy específico que también quisiera mencionar, ¿no? Por ejemplo, yo gané un premio por un libro de cuentos y percibí a mi alrededor una serie de sospechas como, bueno, lo voy a decir tal cual, ¿no? ¿Con quién se habrá acostado para ganar este premio? Que es algo que normalmente pasa con muchas mujeres, ¿no? Se nos acusa de haber usado otros medios para tener un avance profesional. Entonces, bueno, en el caso de alguien que viene de una historia de abuso, pues esto se hace terriblemente angustioso. Esto es muy difícil, es un obstáculo para muchísimas mujeres, pero en el caso de alguien que sobrevive al abuso, yo creo que esto se multiplica porque ya cae sobre toda esta historia de prohibición de hablar, de sospecha, de sentimientos de culpa. Entonces, bueno, para lo que me sirvió muchísimo la novela fue para darme cuenta de que lo que yo estaba contando era también una experiencia común a muchísima gente, ¿no? Amigas a las que yo nunca hubiera imaginado que habían pasado por algo así, se acercaron a decirme lo que tú estás contando en tu libro, yo lo he vivido. Yo empecé entonces a darme cuenta de esto. Y bueno, aquí también debo decir lo muy importante que fue para mí y para
cantidades masivas de mujeres el uso de las redes sociales en protestas que en México se llamaron, por ejemplo, Mi primer acoso, Si me matan, toda una serie de manifestaciones, protestas en las redes sociales en las que las mujeres empezaron a hablar de estas experiencias de abuso. Y bueno, esto fue algo decisivo, darnos cuenta cada una de que lo que nosotras estábamos hablando, lo que a nosotras nos había hecho sufrir, lo que había sido un obstáculo, era una experiencia masiva compartida por miles y miles y miles de mujeres que estaban decidiéndose a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que no tengo que abundar mucho en esto, creo que todos sabemos lo importante que ha sido en los años anteriores a la pandemia. Y para retomar mi historia, bueno, pues para mí eso creo que incide de muchas maneras en la experiencia literaria, ¿no? Por una parte, hay esta súbito descubrimiento, ¿no? Bueno, esta narración que a mí me costó tanto trabajo es parte de una experiencia colectiva, ¿no? Otras escritoras también han abordado el tema. Empiezo a descubrir, aquí creo que este es un tema que da para reflexionarlo durante muchísimo tiempo, cómo otras personas han recurrido a los mismos, digamos, trucos que yo, que es usar la literatura para decir lo que hace 15, 20 años era mucho más difícil de decir que ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí todos estos velos que es un personaje, no soy yo, es imaginación. Bueno, esto creo que es muy importante ver cómo fue una manera de proteger a quien hablaba y permitirle hablar. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Y hay una pregunta muy interesante que es, eh, todos estos obstáculos con los que me he encontrado para hablar en público del abuso sexual, ¿tienen que ver porque soy una mujer o tienen que ver con el tema que estoy discutiendo? Creo que son dos, es muy difícil dilucidarlo por completo. Creo que las mujeres en estas culturas, ¿no? En México, en estas culturas de habla hispana, en América, cargamos mucho con este peso, ¿no? Las mujeres tenemos la culpa. Desde Eva hasta, por ejemplo, en México, bueno, la figura de la Malinche, tal como fue manejada en el siglo XX, que es la culpable, ¿no? Es como una Eva mexicana que es la culpable de haber perdido el paraíso prehispánico y haber caído. Bueno, toda esta herencia pesa sobre mujeres que quieren hablar en público, ¿no? Está ahí a pesar de todos los cambios, a pesar de todos los avances, es algo que hemos asimilado, hemos crecido y que además se reitera constantemente de muchísimas formas, ¿no? Entonces, sí, para hablar de esto yo tenía que también enfrentar como esa dimensión social, cultural, de la falta de credibilidad, del descrédito en el que fácilmente caemos las mujeres, ¿no? Y bueno, el hecho de estar hablando de esto, ¿no? De estar denunciando el abuso experimentado en la adolescencia, bueno, les recuerdo y ustedes saben que Freud en una época empezó a creerles a sus pacientes y dijo, bueno, ella sufrió abuso, ella también, y llegó un momento en que dijo, no puede ser que todas, no puede ser que tantas. Yo creo, y ahí elaboró algo que se sigue usando, ¿no? Ellas están proyectando sus deseos, están proyectando sus fantasías, etcétera, ¿no? O sea, es toda esta, digamos, todas estas estructuras, estos dispositivos, estas convenciones culturales para desacreditar
dudar, no creerle a quien está hablando de esto, bueno, pues están muy firmemente establecidas en la cultura, como saben, y bueno, aquí en esta última parte estoy recordando un ensayo de Rebecca Solnit, por ejemplo, que está hablando de esto, ¿no? O sea, sí es algo muy, muy fuerte, muy imponente para alguien que está al mismo tiempo tratando de consolidar, entre comillas, una carrera literaria en un mundo literario muy dominado por todas estas convenciones y directamente por hombres, ¿no? Esto implica un trato con eh, todavía una mayoría de editores de revistas, casas editoriales, que van a ser personas, o en general en mi experiencia, son personas eh, que no necesariamente tienen una sensibilidad hacia estos problemas, no trabajan con perspectiva de género, y entonces, bueno, pues volvemos a caer, o he vuelto a caer muchas veces, en estas escenas, ¿no? Muy, muy difíciles, muy complejas, ¿no? De eh, sortear estos obstáculos y salir a flote, ¿no? Conseguir que se apruebe un texto, que sea publicado en medio de todos estos fantasmas que, como digo, pues son algo muy real, muy presente, y yo sí creo que muy dañino, ¿no? Muy, muy perjudicial para las mujeres, tanto en general como en la esfera literaria, en el mundo literario. Entonces, para resumir e ir cerrando, yo creo que los obstáculos para hablar de esto están desde una cultura que cuenta digamos, entre sus constructores, creadores y promotores con hombres muy ilustres, ¿no? Acabo de mencionar a Freud, por ejemplo. Luego, hay toda esta dificultad, ¿no? Para, dentro de una cultura así, ¿cómo digo lo que quiero decir? ¿Cómo logro decirlo de una manera justa, en la que pueda narrar lo importante y en la que no caiga en todas las trampas que me está tendiendo lo anterior, ¿no? Y bueno, luego, última parte, el libro se publica y ¿qué pasa? ¿Quién está dispuesto y dispuesta a escuchar estas cosas? ¿Quién está dispuesta a entender lo que se está diciendo? Y bueno, creo que esto abre también otra, otra dimensión, ¿no? Del problema, que es lo doloroso que resulta y lo difícil que es de pronto conciliar en nuestra mente la admiración que le podemos tener a alguien, a un hombre que nos parece un escritor importante, un profesor importante, y al mismo tiempo saber que es alguien que ha cometido abusos sexuales, acosos sexuales, etcétera, ¿no? Alguien que ha practicado violencia sexual. Saben que esto es algo que se discute constantemente, ¿no? Vamos a seguir viendo sus películas, vamos a seguir leyendo sus libros, ¿qué vamos a hacer con sus obras? Bueno, esto también es parte del problema, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar un público frente a esta dificultad de empezar a tener información nada deseada, ¿no? Información indeseable sobre, pues, los hombres ilustres que nos rodean. Por el momento creo que llegaría hasta aquí y no sé si haya comentarios o preguntas. Adelante, María del Pilar. Y mira, muy interesante lo que cuenta Adriana de la novela, porque realmente pone al autor en un... Siempre hay un dilema. Por ejemplo, ahí yo escribí ahí en el chat que, por ejemplo, estoy trabajando en mi biografía con nombres reales.
Entonces hay una escritora acá chilena que es muy famosa por las biografías. Entonces el problema es, me dice que a veces cuando todos los familiares que salen nombrados, en este caso no es novela, como que los descendientes esperan que se cumpla la leyenda dorada, digamos, de una familia. Peor aún justamente cuando hay casos de abuso sexual, porque normalmente los familiares son los directos sobre todo, niegan todo y no pueden creer algo así. También puede ser cualquier desprestigio. Por ejemplo, en el caso que más difícil que yo tendría que hablar es una abuelita que rechazó a sus nietos cuando murieron los padres en un accidente y se supone que era su hijo más querido, esta abuelita, y en el fondo los rechazó. Los niños sufrieron mucho, se tuvieron que ir, o sea, ellos mismos salir adelante, pues se suicidó uno de ellos, una historia muy terrible, donde todos siguen culpando a esos niños. En el fondo los culpan de haber matado a los padres porque armaron un berrinche y por eso se armó el accidente ya, de auto. Pero ahí es un caso que sin ser sexual también tiene toda una condicionante, porque los herederos, a la gente actual, tienen una visión muy idealizada de esa abuelita, que esa fue la hermana de mi abuela, y en el fondo yo sé que no, pues yo sé la otra parte de la historia, digamos, por mi mamá. Pero también ahora me he estado dando cuenta que a lo mejor mi abuelo es muy probable que haya abusado sexualmente de mi mamá, como que buscando datos y lo que ella decía y por su hermana. Ahora mi mamá murió, mi tía, mi abuelo también, pero son hechos complicados. Entonces te entiendo que tú, usando incluso la novela, me imagino que muchos familiares tuyos, si es que alguien se sintió por ahí identificado, a lo mejor no te quieren hablar, aunque sea ficción. Lo sé también por un caso acá en Estados Unidos, muy triste, que esa es la familia de mi esposo, fíjate, que hay una de niñita, la nieta también acusó a su abuelo de abuso sexual y todos prefirieron negar. Porque claro, tú sabes que es el abuso, hay diferencia entre violación, que tú puedes probar así físicamente, que el abuso. Entonces esta niñita fue, digamos, a través de la policía forense, sí, se daba a entender que había habido todo tipo de abuso sin penetración, pero no, toda la familia, el mismo, no es un abuelo que la cuida, no, no, nadie quiso creer. Esta niña, su propio hijo, tuvo que irse, prefirió no hablar más con su papá, el papá de la niñita, digamos. Y es terrible porque uno ve que la familia misma, si tú quieres escribir eso mismo que has hecho de tu novela como real, va a ser más dura que la ley o que hasta la prensa y todo. Ellos van a tratar de destruirte. Entonces, eso quisiera que me cuentes cómo fue la experiencia con tu familia, si este personaje se reconoció, aunque sea nombre falso, y eso. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Muchas cosas muy interesantes que has dicho. Primero, en mi novela los personajes no tienen nombre, porque es una novela escrita en primera persona. Es decir, la protagonista no dice, yo soy fulana de tal, ¿no? Porque empieza a hablar y nunca aparece su nombre. Pero los otros personajes se llaman mi mamá, mi tío, ¿no? Y el tío es el abusador. Entonces, eh, esto evita dar los nombres, pero hay muchísimos detalles que la hacen perfectamente reconocible para las personas implicadas. Entonces yo pasé por una época muy difícil cuando firmé el contrato con la editorial y empezaron a llegarme las pruebas, elegí la portada y empecé a darme cuenta de que faltaban semanas, 2 meses, 3 meses para que la novela apareciera. Esto me obligaba a decirle a mi familia que, por supuesto, hubiera querido felicitarme y estar feliz y tal, pero yo sabía que en cuanto leyeran el libro iban a reconocer todo. Entonces esto me obligó a decirlo. De hecho, yo había intentado decirlo antes. Una de las cosas que pasaron con la novela es que yo llegué a escribir la novela también porque había intentado decirlo y lo que pasaba es que se les olvidaba. ¿No? O sea, yo pasaba por un momento terrible de me voy a armar de valor, le voy a contar a mi mamá lo que pasó
Y meses después, bueno, yo vivía en Estados Unidos y regresaba a México cada tanto, ¿no? Entonces le decía a mi mamá, oye, pasó esto. La siguiente vez que yo regresaba, ya se le había olvidado. Entonces, esto era parte de mi motivo para escribir el libro. Yo pensaba, ya con una cosa tan fuerte como el libro, no se van a poder seguir, no van a poder seguir fingiendo que no lo saben. Y bueno, para ese momento los obligué pues a creerme, ¿no? A decir, bueno, hay algo, ese libro existe, está en las librerías, ahí está, ¿no? Efectivamente, como dices, mi familia se dividió. Hay gente que me creyó y que me apoyó y que a partir de entonces le dejaron de hablar al acosador, ¿no? Al abusador. Y por supuesto, la familia cercana de él me dejó de hablar, por supuesto, ¿no? Para mí esto fue terriblemente importante. Así lo que yo te diga es nada, ¿me entiendes? Yo, cada reacción, cada vez que alguien me decía, por ejemplo, ay, lo vi en tal lado, yo me sentía súper herida porque pensaba, ya saben lo que está pasando y de todas maneras lo siguen tratando como si nada. ¿Qué me están diciendo a mí? ¿No? O sea, yo nunca les dije, hagan tal cosa respecto a él, pero era muy sensible a sus reacciones, a sus comentarios. Es que en cierta forma, publicar la novela abre otros espacios de vulnerabilidad y la familia se ve obligada a tomar posición, ¿no? Y hay desde eh, gente con la que nunca más volví a hablar, hasta gente que lo cree, la tiene, lo sabe, y bueno, sí han sido muy solidarios conmigo. Pero bueno, esto creo que está lleno es aterrador, ¿sí? O sea, esta forma de decir lo que sucedió en público es aterrador, fue aterrador para mí. Muchas gracias, Adriana, por todo este debate que presentas, que es muy importante también para nosotros en PEN llevarlo a cabo. Eh, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. También quisiera dar la bienvenida, que no lo hice al principio, una disculpa a todas las y los colegas de Chiapas, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Paraguay y Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas. Ojalá se sumen a los comentarios, por favor. Yo quisiera Adelante. decir algo muy rápido, agregar a lo anterior, que por supuesto para mí era terrible pensar qué va a decir él, ¿no? O sea, si él dice que esto no pasó, me va a destruir. O sea, yo voy a quedar frente a todo mundo como una loca. Y bueno, él tenía muchísimo poder sobre mí, había tenido durante todos estos años, precisamente por eso. Si yo lo digo y él lo niega, ¿a quién le van a creer? No tengo pruebas, es algo que pasó hace veintitantos años, ¿no? Cuando publiqué la novela, 30 años. ¿Cómo puedo demostrar que esto sucedió? Y parece, ¿no? Que toda esta, digamos, entramado que va en nuestra vida cotidiana, que va desde, como lo decías, ¿no? En algún principio, Adriana, desde los medios que ibas a, ¿no? A publicar tus artículos, los premios, como todo eso que envuelve, que está como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y obviamente que impacta en la literatura. No sé si alguien tenga algún comentario, alguien que guste compartir algo respecto de lo que ha abordado Adriana. Ok. Hola, es Kira. Hola, Kira. Disculpen Hola. que no tenga el video, pero es que aquí en Venezuela la conexión es muy irregular.
y hay un ruido aquí, hay una remodelación en la casa, entonces a lo mejor se oye una interferencia. Bueno, primero, Adriana, quería comendarte pues por el valor de haber confrontado toda tu historia de abuso con este personaje de la familia, este, y por el valor pues de haberlo escrito y de haberlo compartido, ¿no? Y por lo que entiendo fue hace 20 años que publicaste la novela, ¿no? ¿Eso es lo que entendí? ¿O sucedió La hace novela 20 se años? publicó la novela se publicó en 2007. Ok, ok. Y eso te ocurrió hace muchísimos años. Okay. Entonces, claro, justamente por eso me parece también más valioso, ¿no? Y más valiente el hecho de que hayas podido, después de tanto tiempo, bueno, confrontar todo esto que te sucedió en la escritura. Y luego lo que sí quisiera preguntarte, porque obviamente lo narras de una forma muy calmada, muy como que ya procesaste todo lo que ocurrió, pero en el momento debe haber sido sumamente duro, sumamente doloroso. Y quería saber si en algún momento te arrepentiste de haberla escrito o no, si quieres, o sea, si hoy día piensas que valió la pena, porque hay muchas mujeres que se arrepienten, ¿no? De haber contado las cosas, justamente porque pierden afectos, pierden amistades o se sienten incluso más disminuidas y más victimizadas, pues, ¿no? También muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, primero la cronología, ¿no? Esto pasó cuando yo tenía 13, 14 años, empezó, o sea, estamos hablando de los años 70, 75. Y tardé hasta 2007 en publicar la novela. No quiere decir que toda mi vida estaba tratando de escribir precisamente ese libro, pero son años y años de silencio, de dificultad para poder estructurar el relato. Lo que yo quisiera poner en muy visible, como en primer plano, es lo que pasa cuando narras, ¿no? O sea, para mí fue cambiar de lugar entre alguien a quien le sucedió algo que es narrado por los demás, ¿no? O sea, estoy hablando de, no sé, va a haber famosos libros, famosas novelas que hablan de esto desde el punto de vista masculino. Y yo estudié literatura, había leído muchos libros así, ¿no? Sabes, miles y miles de historias de jóvenes vírgenes entregadas al sacrificio, toda esa basofia cultural, ¿no? Que yo sentía, bueno, en esa historia que circula, que tiene muchos autores, muchos nombres, va cambiando, pero es esa historia, yo soy siempre, pues, la sacrificada y me quiero cambiar de lugar y decir lo que yo quiero, ¿no? Organizar el relato desde mi punto de vista. ¿Qué pasó? Esto para mí es fundamental, ¿no? Yo soy la que lo estoy diciendo. Y esto cambia las cosas, esto pone a los personajes en otros lugares y cambia lo que se está contando. Entonces, bueno, me costó mucho trabajo, pero realmente me construyó, me sirvió como para curarme de muchas cosas. Y nunca me he arrepentido porque sí me lo dijeron, ¿no? En el momento en que el libro se iba a publicar, hablé con mi tío, que bueno, poco antes de que la novela, cuando estaba escribiendo la novela, en la última fase, hablé con él, volví a hablar con él, a quien habían pasado muchísimos años que no nos habíamos hablado. Hubo un momento anterior en que yo dije, es demasiado sufrimiento para mí verlo en reuniones familiares, encontrarme con él, no lo quiero ver. En ese momento mi familia pensó, esta está loca, quién sabe qué distorsiones mentales tiene. Y fue una época difícil, pero
mi familia acabó por darse cuenta de que no era buena idea invitarnos a las mismas reuniones, ¿no? Culpándome a mí, pero lo acabaron por aceptar. Esto pasó, digamos, cuando yo tenía 20 y algo años. Para el momento de publicar la novela, habían pasado años enteros sin verlo y hubo un momento cuando ya estaba listo, digamos, el manuscrito, casi le faltaba el final, hablé con él y me dijo precisamente esto, ¿no? Me dijo, ¿para qué vuelves a sacar todo eso? O sea, ¿qué necesidad hay ahorita de hablar de algo que ya pasó hace tanto tiempo? Lo único que quieres hacer es perjudicarme. Eso me encanta, ¿no? Tú me quieres perjudicar a mí. Y bueno, después, como digo, me di cuenta que esta es una reacción típica y así reaccionan los abusadores. Si vieron las noticias, ayer condenaron a Ghislaine Maxwell a 20 años de cárcel y leí un comentario de ella que dice, a pesar de todas las cosas buenas que he hecho, yo sé que esto me va a manchar a los ojos de los demás. O sea, no se siente culpable. Y tampoco se siente culpable mi tío, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca me arrepentí porque sí me sirvió muchísimo, me permitió encontrarme con otras personas, hablar de esto, y bueno, aún ahora, después de tantísimo tiempo, yo creo que es algo que es muy importante poder hablarlo, poder comentarlo y ir cada vez, ¿no? Volviendo a descubrir que no, yo no estaba loca, no, yo no quería contar una mentira, perjudicar a nadie, no eran ganas de llamar la atención, es una necesidad de entender tu vida, entender mi vida. Claro, y sanar las heridas también, ¿no? O sea, darle término a todo, o sea, ponerle punto final a las cosas, ¿no? También, ¿no? También, Sí, definitivamente, ¿no? Decir, aquí se cierra este libro, pasamos a lo que sigue. exacto. Bueno, gracias, Adrián. Al contrario, gracias. Gracias, Adriana, por contarnos pues un tema tan importante para ti y tenía yo también curiosidad de entender, ¿no? Porque digamos que esto, o sea, me ha parecido muy interesante cuando has introducido, ¿no?, todos los desafíos a la hora de publicarlo, ¿no?, como en los distintos momentos, hasta llegar a un punto donde te sirve a ti también personalmente, ¿no?, como para, después de superar todos esos obstáculos, como liberar un poco esa verdad tuya. Y me preguntaba si después de eso, en tus siguientes novelas, ¿has sentido como más libertad o en tus siguientes obras para hablar, o sea, después de haber ido, ¿no? Lo estoy pensando en inglés, después de haber sufrido un proceso tan duro, ¿no?, que es la publicación de esa novela, las siguientes, ¿te has sentido como más empoderada, digamos, a la hora de todo ese proceso? ¿Te ha servido, tú crees, para eso y como para enfrentarte a todo lo patriarcal de la industria? Mira, hay algo muy interesante, yo creo que es, de pronto yo me sentía, vuelvo a la red, ¿no? A todas las cosas que empezaron a salir en la red sobre estos temas, noticias, acabo de hablar de Ghislaine Maxwell, de pronto hay documentales sobre estos temas, ¿no? Entonces de pronto yo caí de pronto puedo volver a caer, ¿no? En una sensación de, yo no tengo nada que decir, ¿no? Es una voz masiva que está hablando de esto, y bueno, pues ya qué caso tiene repetir lo mismo, ¿no? Y sí, esto es cierto, pero resulta, creo, que cada una de nosotras tiene su propia forma de entender las cosas y su propia forma de decir las cosas, ¿no? Su propia manera de imaginar cómo hablo de esto. Entonces, yo sí siento que ha sido muy liberador y yo siento además otra cosa que es la sensación de tal vez haber sido parte de un movimiento social y haber hecho contribuciones a esto, ¿sí? Ya.
Ya, que algo que una vez que ya habías publicado te sentías como con más capacidad de hablar públicamente, ¿no? Del tema también. Sí, así es. Muchas gracias. Y si nadie tiene más preguntas, quizá podemos pasar a la parte siguiente, pero bueno, si hay alguna pregunta más, todavía estáis a tiempo. Y si no, damos pie a Parminder. Buenos días. Rápido Buenos hago un comentario. Buenos días a todas. Bueno, primero que nada, una felicitación para Adriana por este tiempo, por compartirnos su experiencia, muy valioso. Y creo que entonces podemos decir que la literatura, en tu caso, y creo que puede ser el caso de muchas, ha servido como una catarsis, ¿no?, de tus emociones. Y recuerdo una serie que vi se llamaba Cosas por limpiar, de una joven que necesitaba dinero y tenía que hacer aseo en diferentes casas, pero no se daba cuenta que sufría abuso, ¿no?, por su pareja. No se había dado cuenta de ello. Y empieza a escribir y después la llaman para hacer un círculo de lectura con mujeres que sufrían abuso y ella empieza a decirles que escriban y al final todas terminan escribiendo y se forma un bonito círculo de lectura. Ella decide estudiar decide estudiar literatura. Y creo que, bueno, por lo menos acá en la localidad he compartido pláticas con algunas mujeres y en muchas ocasiones la escritura realmente les sirve como dices, ¿no? Como se dice, no todos tenemos la misma forma de contar, ¿no? De sacar a veces esas emociones. Y una de esas formas es a través de la escritura, que algunas personas sí tienen ese desfogue a través de la escritura y que al mismo tiempo sirve, ¿no? Es como un ejemplo. Y más en la época en que sucedió, porque creo que ahorita ya es como que más común decir, yo voy a escribir y voy a estar en contra del patriarcado y charalá, pero estamos hablando de cuando eras un adolescente, después cuando se escribió la novela, era un tiempo atrás que resulta todavía más difícil, ¿no? Más complicado. Ir siempre en contra de la corriente porque desgraciadamente la historia nos lo dice, la historia ha sido siempre contada por hombres, a conveniencia de los hombres. Y eso siempre ha hecho nuestro camino un poco más difícil. Por eso también veo la importancia de este tipo de escritos y sobre todo de este tipo de testimoniales como el de Adriana. Gracias, Adriana, nuevamente. Gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Y hemos hecho esta sección de preguntas ahora por si tú te tenías que ir, pero si te puedes quedar con nosotras, pues encantadas, por supuesto. Y nada, voy a dar paso a Parminder porque va a presentar, bueno, el conteo Vida Global, primeramente antes de Ángela. Y voy a traducirla para que la entiendan. Según vaya hablando, cada 30 segundos o así, pararemos y entonces explicaré un poco lo que he comentado. Parminder. Thank you. Gracias. Gracias, Adriana. Thank you so much for your very enriching presentation. I just wanted the reason why we opened up with Adriana as our key story for today was to provide you an introduction to the Vida Count. Because with the Vida Count, some of you may be aware of the Vida Count. It is a count to look at the access that women have to the literary industry, whether it be in publishing or whether it be in the acknowledgement within literary awards. I'm gonna translate. Okay. Bueno, nos estaba comentando Parminder que la intervención de Adriana sirve para ejemplificar un poco el tema del conteo Vida, que es sobre la capacidad de las mujeres de acceder a la industria editorial. But to understand the Vida Count,
to be able to unpick the data, we need to understand these numbers and how they come to be. We need to understand what are the factors that create or perpetuate these numbers. And there are some people who perhaps even think that these numbers will even out over time, because we see a disproportionate underrepresentation of women when we look at these numbers. And there's a common assumption, just 1 minute, there's a common assumption that these numbers will even out. But the reality is that without the proactive and deliberate action of organizations like PEN International, access to literature, the joy of literature, and access to the breadth of imagination and ideas remains in the hands of the few. Sorry, Maria, please go on. Ok, perdonar que no soy traductora profesional y tengo un poco memoria de mosquito, pero lo que comentaba Parminder es que, bueno, que más allá de los números, de las cifras que ha arrojado el conteo Vida y que dan una visión clara de la discriminación que hay hacia las mujeres en la industria editorial, lo importante es entender las razones que están detrás de esos números. Y bueno, pues PEN International, digamos que precisamente su labor es contrarrestar, ¿no?, todas esas razones y no quedarnos simplemente en los números esperando que con el tiempo, de forma natural, pues la igualdad llegue. And so the reason why we open up with Adriana's story here, because it's emblematic to demonstrate that these challenges are not an isolated individual story or an experience. But when we look at the Vida count, we understand that this is part of the institutional approach and institutional structures that we are facing. So what we want to understand here is that the stories are not about an individual's capacity to face challenges. Very often, the women that you manage to come through, their tenacity is what gets through. But when faced with institutional barriers, when faced with discriminatory policy and practice, it is incredibly hard to surmount and overcome these difficulties. De nuevo, Parminder remarca que de alguna manera el caso de Adriana sirve para ilustrar cómo la discriminación en otros ámbitos, pero en la industria también editorial, no es un caso aislado, sino es algo estructural y sistémico que, digamos, que experiencian otras mujeres, otras colegas también, ¿no?, digamos, en los mismos ámbitos. Y sorry, Parminder, I missed the last bit. What is that? But basically that in order to overcome these structural barriers, you know, there are very few people who can get through these structural barriers. Okay. Yeah. Okay. Sí, y que las barreras estructurales, ¿no?, que digamos son comunes sufren muchas mujeres, no personas individuales, las pocas que consiguen, digamos, como sortear todos estos obstáculos, al final son muy pocas. So very often women are accused of being too emotional or irrational or not being able to respond to the realities of having to write. But the reality is actually that this policy and this approach and this behavior towards women is built within institutional policy and practice. It is not something that is meted out to one individual or one woman. It is meted out to all. Y que, digamos, que cuando una mujer se encuentra en estas circunstancias, pues a menudo está tachada de irracional, de emocional, y sin dar cuenta de pues, lo estructural de esta discriminación que, digamos, es institucional, ¿no? Está embebida en todas las instituciones. So I'm not surprised to hear, Adriana, that your story, there were attempts to gaslight your story or gaslight you and gaslight your sense of what happened to you. This is a very common experience of women
particularly when they want to write about issues relating to sexual violence and the body. Y comenta también que y le dice a Adriana que le ha parecido muy interesante, ¿no? el comentar el gaslighting o digamos esta práctica de discriminación de baja intensidad que se experiencia en muchos ámbitos de la vida y que no solo Adriana, sino que otras muchas mujeres, especialmente con experiencias de abuso sexual similares, ¿no? Sufren. So many of you would have heard about the PEN Vida Count. Now, this is an initiative that was started some time ago by the Vida organization itself. The PEN Women's Writers Committee joined with Vida in 2018 with the goal of looking at gender equality and inequality in literature. Vale, entonces respecto al conteo Vida, digamos global, no el de Latinoamérica, que a continuación explicará Angélica, pero en relación al conteo global es una iniciativa del Comité de Escritoras de PEN Internacional que se unió a este conteo, que era un conteo preexistente, que es el conteo Vida, en 2018, con la idea de pues, trabajar por la igualdad, ¿no? De las mujeres. Creo haber entendido. And across the world, where our PEN centers have been trying to document with figures the gender bias in the publishing industry and scrutinizing gender representation in literary prizes. Y a través de este conteo, pues los centros han recogido datos para desvelar el bias, no sé si se dice en castellano así, la censura. O el sesgo de género, vamos, de la industria editorial. And, sorry, what was the last thing you said, Paminda? And gender representation in literary prizes. Vale, y también revelar un poco los números en relación a la representación de género en los premios literarios. And in terms of the most important prizes, the ones that the centers have focused on are those which award fiction poetry, literary critique, literary translation, and children's writing. Y el tipo de premios en los que los centros se han enfocado más son, can you repeat them, sorry, the categories? Okay. So the categories are fiction, poetry, poesía, fiction, poetry, literary critique, crítica literaria, literary translation, traducción literaria, and stories for children. Vale. Y historias para niños y niñas. And the idea is that once we start to gather more data, that we will be able to use this data for advocacy. Vale, y la idea es también de este conteo es una vez que que se recopilen todos estos datos, digamos, que se cierre el conteo, se intentará utilizar estos datos para incidencia política, ¿no? Para presión de la clase política. So by moving our data or our allegations from anecdotal umbrage, from hearsay, we are moving it to evidence. Sorry, I'm not sure I followed this. We're trying to move the evidence. So we're trying to move the allegation from assumption and allegation to evidence. Vale, y se va a intentar, digamos, pasar, ¿no? De tener alegaciones a la alegación que este conteo demuestra a evidencia. Se va a intentar demostrar, ¿no? Thank you. So I'm now going to hand the floor over to Angelica to talk of the Vida Count, talk about the Vida Count in Latin America. Thank you, Angelica. Sí, sí, te está dando paso, Angélica, para que cuentes el conteo de Latinoamérica. Gracias. Saludos a todas, a todos.
Me da mucho gusto ver que hay de diferentes centros y que hasta hace un momentito, cuando no había entrado el compañero Rodrigo, la mayoría, bueno, todos los hombres que estaban participando en este seminario son de Chiapas, del Centro PEN Chiapas Pluricultural, y eso también considero que es un paso hacia adelante para la transformación que estamos anhelando con tanta intensidad de las mujeres y las autoras del mundo, que es el involucramiento de nuestros colegas y de aliados en esta lucha, ¿no? Por el reconocimiento del trabajo literario y en todos los ámbitos de las mujeres. Más que dar cifras en torno al conteo, que pues son importantes porque, como decía Paminder, son la evidencia que permite la defensa y las recomendaciones a los gobiernos de América Latina para que abonen a una transformación. Más que esos datos, pues quiero retomar un poco lo que manifestó Adriana al compartirnos esta novela y esta novela autobiográfica y la violencia que ha sufrido tanto físicamente como a nivel cultural, estructural y literario. Los datos del conteo para México pues revelan que la industria editorial apuesta por la obra masculina en un 70% frente a solo un 30% de obra escrita por mujeres. Esto se expande no solo a las casas editoriales públicas y privadas, sino también pues a la prensa y a los premios literarios. Hay en México más de una veintena de premios literarios importantes, y de todos esos premios, evaluándolos durante 10 años que se han entregado a autores y autoras mexicanos, resulta que solamente entre un 12 y un 18% lo han ganado mujeres, y en el caso de los premios internacionales solo un 11% han ganado mujeres estos premios, que, como decía Adriana, permiten proyectar la obra, pero están rodeados de un velo de injusticia. En cuanto empezaron a ganar las primeras autoras, surgieron estas críticas o estas sospechas de las que ella hablaba, estas dudas respecto de por qué habían ganado, ¿no? Me parece importantísimo comentar que pues México, como otros países de América Latina, no escapa a esta sistema patriarcal, a esta estructura que invisibiliza el trabajo femenino, que tiene en mayor desventaja a las mujeres a nivel de educación, de formación en todos los ámbitos, y eso hace que que hasta hace muy poco tiempo surgieran con fuerza las voces de las autoras. Sin embargo, estas autoras que están irrumpiendo en las redes sociales, tratando de ir más allá de los lugares convencionales donde se les permite publicar, y que están abriendo blogs, como lo manifestaba Adriana, abriendo sus propias páginas, dialogando entre ellas, creando foros, mesas de discusión literaria, círculos de lectura, y publicando por su propia cuenta. Todavía, a pesar de que ahí están irrumpiendo y se están dando a conocer, todavía hay en la industria editorial mexicana mucha cerrazón al respecto. Los argumentos, porque tuvimos la oportunidad de platicar, Alicia Quiñones y yo, que fue la coordinadora de este proyecto, cuando tuvimos posibilidad de platicar con algunos editores y con algunas otras personas que se dedican a revisar la obra de las mujeres, resulta que los argumentos van desde que sus editoriales tienen criterios muy específicos que las obras escritas por mujeres no cumplen, y luego expresan cosas como que, por ejemplo, falta calidad literaria, y lo que a veces sentimos, o de forma personal lo digo, que dan como respuesta son finalmente excusas para no revisar esos criterios editoriales
y ampliarlos hacia las nuevas propuestas que están haciendo las mujeres, como en el caso de la novela autobiográfica o de las temáticas que competen exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero que son más propias de las mujeres. Entonces, frente a esto, nosotras hemos respondido que las mujeres escribiendo en la actualidad, como lo hicieron antes también, no están pidiendo dádivas, ni están pidiendo concesiones o espacios solo por el hecho de ser mujeres, sino que la gran mayoría están pidiendo que se revisen sus obras con la mirada, con una perspectiva más abierta, la perspectiva de género, con una mirada más equilibrada en la revisión de sus obras y revalorar precisamente que las temáticas y las formas son distintas porque precisamente somos géneros diversos y que esa ideología que se tiene de que falta calidad, en realidad es como una negación, un poco una resistencia para no reevaluar sus propios criterios fundacionales como editoriales, como prensa, como suplementos culturales o como premios, ¿no? Como premios, como convocatorias. Entonces, me gustaría también hablar de que el conteo, además de la revisión de materiales impresos y digitales, para sacar estas evidencias que demuestran que no es un invento de las mujeres, sino que ahí están las cifras que respaldan esto que nosotras ya veníamos sabiendo, que es precisamente que no hay equidad a la hora de apostarle a la edición de obras escritas por mujeres en comparación con sus homólogos. Además de eso, el conteo también abarcó una serie de diálogos con escritoras, en el caso de México, escritoras mexicanas, mestizas y de orígenes indígenas, y esas conversaciones arrojaron mucho de lo que hablaba la escritora Adriana, que es sobre las limitaciones que nos pone la estructura social, cultural, y que están muy introyectadas en nosotras a la hora de escribir. Son incluso, podríamos llamar autocensura, son incluso limitaciones en las cuestiones formales de la obra, para la estructura de la obra, y limitaciones muy profundas que tienen que ver con nuestras emociones, con la ideología y con la cultura que ha incidido en esta cuestión de que no digamos lo que pensamos, lo que sentimos tal y como lo creemos o tal y como lo vivimos. Entonces, en la mayoría de estas conversaciones con las autoras se reveló, si no es que en todas las que se hicieron, se reveló que sí, que hemos ido descubriendo poco a poco sobre la marcha y sobre el ejercicio de la literatura, que sí hay límites impuestos social y culturalmente a nivel educativo en las mujeres y que no los descubrimos hasta muy en la madurez literaria, ¿no? Y que muchas veces también esas limitantes han sido hechas de manera explícita y directa por algunos dirigentes de talleres literarios. Salió, por ejemplo, de algunas compañeras en las entrevistas que han participado en talleres literarios que han sido guiados o conducidos por escritores varones, que cuando llevaban ellas a mostrar su obra y era revisada, pues siempre les decían que, no sé, que el estilo era muy propio de las mujeres, muy femenino, y que no se debía exponer tanto esa parte, que debía limpiarse el texto, que debía ser menos emotivo, menos emocional, ese tipo de comentarios que van influyendo y medrando el trabajo de las mujeres, que por sí es a veces doblemente esforzado. Por otro lado, también salió en las conversaciones que los editores y las casas editoriales a veces se tardan mucho en revisar eso era más hace
algunos años en revisar la obra escrita de las mujeres que los homólogos, porque han entregado su obra inédita a las editoriales para revisión, a la par que sus compañeros, y sus compañeros reciben respuesta un mes después de haber sido entregada la obra a la casa editorial, mientras que a ellas se les posterga y han recibido respuesta hasta 6 meses después, ¿no? Entonces, esos fenómenos que de pronto no comprendemos que se sigan dando, ¿no? Esa falta de confianza al trabajo escrito por mujeres, que sucede mucho en América Latina y se acentúa en México, y más hacia los estados de la provincia y hacia las comunidades más retiradas de las urbes. Lo que no sucede, por ejemplo, en otros países, o no con la magnitud que en México. Tenemos noticia de algunas autoras que propusieron sus obras a concurso en México y a las casas editoriales y no recibieron ni un premio, ni una respuesta, ni una mención, y fueron y participaron en certámenes en España, por ejemplo, y fueron premiadas, ¿no? Después han regresado a México con esos premios para finalmente ser escuchadas y ser leídas. Entonces es muy interesante que se abra este diálogo entre hombres que se dedican a la literatura, entre mujeres, entre editores y editoras, y que se vea que este conteo, que gracias a las escritoras de PEN Internacional, al Manifiesto de la Mujer, a la intervención de Jennifer Clement, de Paminder, de Alicia y muchas más compañeras, se ha podido llevar a cabo en diferentes partes del mundo y ha podido reflejar con bases sólidas y comprobables, eso es muy importante, con bases verificables, que estas cifras no son infundadas, ¿no? Y que esta petición o estos llamamientos que se están haciendo para la transformación de las políticas públicas no son un invento. Salieron también en este conteo propuestas muy interesantes de autoras que han estado investigando sobre las otras escritoras de México, que son, por ejemplo, cambios mínimos que pueden incidir en las escritoras de las nuevas generaciones. Por ejemplo, que en los libros de texto que son para las escuelas de nivel básico en México, se incluya a más autoras, tanto de tiempos anteriores y autoras contemporáneas, que se incluya más obra de ellas en los libros de texto de español, porque hasta hace muy poco solamente había escritores hombres, textos de autores varones, y de repente una que otra autora mexicana, como Sor Juana, como Rosario Castellanos, muy, muy pocas. Actualmente eso ha ido cambiando y pareciera algo muy simple y muy insignificante, pero no lo es, porque estamos mandando el mensaje a las niñas, a los niños desde pequeños, que la literatura también es una cosa de mujeres, que la literatura también es un terreno en el que las mujeres aportamos y en el que estamos interesadas y en el que podemos destacar. Acciones como, por ejemplo, que ya se hablaron con las personas del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que son quienes convocan los premios más importantes literarios en México. Pues ya se ha hablado de poder ir cambiando los nombres de algunos de los premios, porque hay muchos premios que llevan el nombre de autores varones y pocos que llevan el nombre de autoras que han sido representativas en un género o en algún estado de la República. Ese tipo de cosas son las incidencias de las que habla Paminder, que son pequeñas, pero queremos saltar a las grandes incidencias que tienen que ver con la legislación, con las políticas públicas en materia de cultura y de literatura, para que pues las mujeres tengan los mismos espacios, ni más ni menos, pero los mismos espacios. Son muy importantes las temáticas, obras como la de Adriana, que nos manifestó, pues fortalecen este tema de que los motivos y las temáticas femeninas
que son muy nuestras o muy propias, cosa que fue criticada durante muchos años, también son importantes. Que lo que tenemos que decir, como ella manifestó, aunque sean temas particulares, corresponden a una colectividad y son temáticas que de no socializarse no sabríamos precisamente con qué frecuencia se dan, por ejemplo, este tipo de situaciones, de vejaciones o de abusos y de violencia entre las mujeres. Creo que finalizaría esta intervención para dar paso a algún diálogo que pueda abrirse, hablando respecto de que la literatura escrita por mujeres está buscando resquicios a través de las nuevas plataformas que son más libres, como las plataformas digitales. Sin embargo, eso no puede eximir a las casas editoriales ni a las instituciones de revisar y de abrir los espacios para la edición de obra escrita por mujeres. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Y queríamos también invitar a Alicia a que también, que también ha participado, ¿no?, en poner, digamos, en la creación de este informe, para que también nos comparta su opinión. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Angélica, por darnos esta visión. Quiero primero que nada dar la bienvenida a Cintia Santoyo de la UNESCO México. Ella es una especialista en cultura en género, es también coautora del reporte, quien nos da una visión bien interesante en el reporte. Gracias, porque este conteo que hicimos en 5 países en América Latina fue apoyado por UNESCO. Gracias a eso, creo que el impacto del trabajo que hemos hecho también se ha llevado más allá. Y realmente lo que vimos en el informe, en una forma muy general, fue un 70-30, 70% de oportunidades para hombres, 30% para las mujeres. Y nosotros decidimos un poco, digamos, tenemos esta palabra tropicalizar el conteo, porque no todas las realidades de los países son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el conteo en Guatemala que en México, que tenemos muchos premios literarios, semanarios culturales. Entonces, cada realidad debe corresponder a su propio análisis, o cada análisis debe corresponder, mejor dicho, a su propia realidad. Entonces, bueno, solamente quiero dejar esto, agradecerles. Tenemos aquí a Rodrigo Aguilar del Centro PEN Ecuador, quien coordinó y llevó adelante la investigación del Centro PEN Ecuador. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Irene Seltzer, que es la editora del informe, con quien trabajamos día tras día en pues toda lo que fue la revisión, y no quiero que nadie se me escape. También tenemos a nuestros colegas de Nicaragua que colaboraron con el informe. Gracias a cada una. Vamos a seguir llevando el mensaje adelante y bueno, no sé, dejo la palabra, no sé si Cintia quisieras comentar algo. Hola Alicia, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan acá. Ya vi al maestro Enrique Pérez López por ahí, me da mucho gusto. Pues sí, como justo bien menciona Alicia, pues para la UNESCO la igualdad de género y trabajar por la equidad de género sigue siendo una de nuestras prioridades globales, y pues representa no solamente la igualdad en el tema de los derechos, en el acceso al tema de los derechos humanos, sino también en el campo de los derechos culturales y la creatividad, siendo pues esta gama de elementos y de derechos fundamentales que se entrelazan entre sí. Pues para nosotros es muy importante desde la UNESCO, no solamente desde el sector cultura, sino desde el sector de educación, ciencias sociales, comunicación e información, pues empujar y concatenar como todos estos esfuerzos para que no solamente haya una participación libre y el acceso libre a la vida cultural, sino que las mujeres y las niñas, además de disfrutar de la cultura y las artes, puedan ser parte de esta cadena creativa, que sean las protagonistas de estos procesos creativos. Es justo como pues lo que estamos empujando desde la UNESCO, y para nosotros trabajar con PEN
que es una organización hermana de muchos años y que yo ya tengo la fortuna de estar colaborando con Alicia desde hace 4, pues es muy importante que sigamos en el camino, en la ejecución de nuestro mandato, de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues nuestra participación en el informe versó sobre la cadena de valor cultural, que la UNESCO lo que promueve es que a través de, pues desde la creación, la distribución, la promoción y la difusión de contenido creado por mujeres, no solamente donde las mujeres sean protagonistas, sino que las mujeres sean sujetas activas de todo este proceso de la cadena de valor cultural, podamos impulsarlo, ¿no? Que sea además pues un precedente también este tipo de informes, este tipo de colaboraciones para la creación de políticas públicas, para el empuje de políticas públicas, donde la mujer pues siga avanzando dentro de la cultura, y esto pues nosotros sabemos que tiene un impacto en todas las demás esferas de los ámbitos de la sociedad, ¿no? A través de esta cadena de valor cultural, lo que se propone desde la UNESCO pues es sistematizar, ¿no? En estas fases, en estas 5 fases, que es la creación, la producción, la difusión y el consumo de la literatura de mujeres, pues a través de unas variables e indicadores, qué papel ocupan las mujeres, no solamente desde una perspectiva histórica en la literatura oral y escrita, sino en el contexto actual, por supuesto, cuántas mujeres están en la literatura, cuántas obras publicadas, dónde son protagonistas, cuántas son ganadoras de premios, las instituciones educativas que imparten licenciaturas y posgrados en literatura, y cuántas mujeres no solamente acceden a estas convocatorias y que ingresen a las licenciaturas, sino que tengan la capacidad de ser directivas o con espacios de dirección dentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, pues a través de esta cadena de valor cultural, lo que la UNESCO, la oficina de la UNESCO propone es que sea una herramienta básica que pueda abonar primero a datos cuantitativos sobre la presencia de las mujeres en la literatura, pues pudiera ser desde el plano local, como un ejercicio breve que hemos estado haciendo en el estado de Aguascalientes, por ejemplo, sobre el ecosistema creativo de allá, y ver qué lugar ocupan las mujeres dentro del campo de la literatura, ¿no? Pero que después permita realizar un análisis cualitativo, ¿no? Considerando agregar indicadores después, ¿no? Que puedan ser desde la interseccionalidad, como mujeres afrodescendientes, mujeres de pueblos originarios, hablantes de lenguas indígenas, población migrante, población con alguna discapacidad y población lésbico-trans, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a concluir con esto para dar paso a las demás colegas, y pues agradecer a PEN siempre el espacio que nos brinda dentro de todos estos debates y reflexiones, y por supuesto en el informe que creemos que son parteaguas en muchos sentidos para seguir trabajando. Buen día. Can I just very quickly intervene, because I have to go and pick up my little sons from school very soon, so I am going to have to leave. But I just wanted to say thank you so much to all of you for being here today, and particular thanks to Angelica, to Adriana, and also to the team as well, to Alicia, who worked tirelessly on this report with us to try and get this report out, and with very short timelines. So I just want to acknowledge the role and the hard work that she's been playing in trying to help us bring together this research as well. I just want to wrap up by saying one thing. One of the things that I think is very hard when I'm going to just quickly finish, this is very quick, is that when we are thinking about gender, we find it hard to think about how we integrate it in our work. So we wanted to have Angelica talk about the invisible child work that she has been doing, that their center have been doing in Pan Chiapas, to help you see how this work can become tangible and how it's easy to do. So with that, I say adios. I say thank you very much. Gracias so much to you all.
Lovely to see you, and I hope to see you soon. Okay. Chao, Parminder. Ciao. Bueno, es que Parminder se tiene que ir a recoger a sus 2 hijos al colegio, entonces nos ha tenido que dejar ahora mismo, pero lo que ha dicho, por si no, para quien no lo haya entendido, es que quiere agradecer muchísimo a todo el mundo y en especial a pues, las personas que han participado con nosotros en este webinario, incluida Adriana, incluida Angélica y también Alicia por todo el trabajo que también ha puesto en este informe. Y lo que quería Parminder también decir respecto a otro trabajo que estamos llevando a cabo en el ámbito del género y la diversidad es mencionar el programa de La Niña Invisible, que nos va a presentar ahora. Es un programa que PEN Internacional está llevando a cabo en distintos países, está en 4 países de África y también con PEN Chiapas, y que bueno, tiene que ver con digamos, pues todos estos obstáculos de los que hemos estado hablando, cómo intentar hacerles frente, ¿no? desde edades tempranas. Y entonces, pues sin más dilatarnos, porque vamos un poquito tarde, simplemente que me gustaría pedirle a Angélica que nos compartiese brevemente su experiencia con este proyecto y luego tenemos, para quien pueda quedarse, podemos dar 10 minutos más o 15 minutos para conversar. Bueno, pues antes de terminar, más bien para finalizar lo del conteo, quisiera agradecer a mis compañeras que están presentes, que intervinieron en la investigación en Chiapas, que son Liz Sáenz, Adriana López y Mari Carmen Salgado. Ellas participaron en este conteo en Chiapas y pues me da muchísimo gusto que estén aquí porque también hemos hablado con María, con Parminder y Alicia de la posibilidad de que después ellas cuenten su propia experiencia como escritoras en sus contextos y también como parte de este conteo. Y acerca de La Niña Invisible, como ustedes saben, es parte de este programa internacional precisamente de la sociedad civil que retoma un cuento, un texto, donde la temática central es esta niña que se va invisibilizando por el maltrato y el abuso de la persona que la cuida. Y cómo cuando recibe alojamiento en la casa de los Momins y recibe respeto, recibe amor, recibe amabilidad, reconocimiento, va nuevamente apareciendo. Esta temática que abona hacia el buen trato al que tienen derecho a recibir las infancias de todo el mundo, fue llevado de PEN Internacional compartido a PEN Chiapas Pluricultural y ha sido ejecutado por otro grupo de miembros de PEN, como son, que está aquí presente, el maestro Enrique Pérez López, el compañero Cicerón Aguilar, que no está, otro compañero Diego Méndez y Juana Gómez, que han hecho la traducción del texto del español al tzotzil y al celtal. Se han visitado algunas comunidades, Crustón, Tenejapa, que no se tiene un registro audiovisual por las costumbres propias de la comunidad que no lo permitieron. Sin embargo, lo que hemos platicado con los participantes es que la respuesta de las infancias ha sido muy abierta, han recibido con mucho, como siempre sucede en las comunidades, cualquier beneficio, y sobre todo las infancias, lo reciben con mucha apertura, con mucho amor, con mucho agradecimiento. Sin embargo, no se han abierto mucho al diálogo, a la interacción, no han expresado lo que el texto les produce, por una cuestión atávica también de a veces callar y no dialogar con los mestizos. A nivel adulto, tanto las autoridades como padres y madres de familia y profesores tienen un poco de desconfianza cuando grupos mestizos irrumpen en las comunidades, aunque sea para establecer un diálogo amistoso, siempre tienen sus reservas
y lo que se considera es que una vez teniendo el texto ya traducido e impreso, los libros editados, impresos, se va a regresar a las comunidades para volver a tratar de establecer ese diálogo y que los textos queden como un material que los niños y las niñas pueden volver a consultar a través de sus bibliotecas públicas y a través de sus maestros. Se han hecho algunos círculos con padres de familia para la lectura y la reflexión del texto. En los registros precisamente de esas conversaciones ya más acotadas o cerradas, los darán a conocer próximamente mis compañeros en un informe en el que quieren ampliar ya con una visión más completa. Muchísimas gracias, Angélica, por esta breve visión para completar lo de Paminder. Bueno, yo quisiera retomar y darle la palabra a mi colega Irene Seltzer, quien estaba solicitándola antes. Ella es la editora del informe. Nos gustaría ver, solamente para darle la oportunidad de que nos comente. Adelante, Irene, por favor, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por ser parte, aunque sea como colaboradora o editora del informe de PEN Internacional. Es muy breve, respaldo pues todo lo que he escuchado aquí, las valoraciones de Angélica, por supuesto, también la participación de Cintia, el informe de Cintia, el aporte de Cintia en el informe es realmente un excelente texto. El trabajo de PEN Chiapas, el de Ecuador también muy relevante. Lo principal del informe, como bien decían, si bien la primera parte de las notas de la realidad confirma lo que ya sabíamos empíricamente o por vivencia propia, las entrevistas, las 27 entrevistas tienen una riqueza excepcional en cuanto a los rangos de edad, las generaciones que aparecen ahí, la apuesta de las nuevas generaciones a todos los recursos, los espacios de las nuevas tecnologías, pero también siguen pasando los días y yo sigo reflexionando. Soy editora, también correctora de estilo, además de haber sido periodista toda la vida, de nuevas obras, y es impresionante. Hablo de México porque aquí vivo, aunque sea Argentina, y creo que las grandes editoriales son unos muros, unas murallas jurásicas o prejurásicas, en donde tengo el caso de una novela extraordinaria que edité, trabajada a fondo, de una joven escritora mexicana. Tiene 18 años, ya cumplió 19. El libro sigue en vista en una gran editorial internacional desde hace 5 meses, y la respuesta del conocidísimo editor es que tiene otros pendientes por sacar. Entonces yo digo, hay que retirar ese libro de ahí y no se puede mostrar a otra porque este editorial no lo libera. Esto está pasando hoy en México. Entonces, pero no solo pasa con los editores hombres. Entonces yo como que hago un llamado, son reflexiones. Hay un maltrato hacia los escritores nuevos, hombres o mujeres, pero bueno, la mayoría de mis autoras son mujeres, que uno dice, esto va mucho más allá de los problemas, de las barreras estructurales, socioeconómicas, étnicas, de lenguaje. Es una soberbia, ¿no? Desde el poder, puede ser un comentario subjetivo, pero basado en la experiencia de muchísimos años, de quién tiene el control, quién decide. ¿Quién decide si ese escrito vale o no? Y es muy frustrante para los escritores, y yo insisto, eso no está teniendo nada que ver con la calidad de las obras, pasa por otro lado. Y por el otro lado estoy viendo también las editoriales, ya para terminar, las editoriales mal llamadas independientes, porque las comerciales también son independientes, estas pequeñas editoriales, que ojalá pudiera haber fondos de apoyo a coediciones, con un consejo editorial que pueda decir, esta obra de esta joven o joven escritor vale, y que pudiera haber apoyo de la UNESCO, de los gobiernos locales. Yo no sé, lo mío no es eso, pero uno dice, ya que las grandes están cerradas, y a propósito del COVID, dicen que no hay dinero.
entonces pues estamos peor que nunca. Entonces pudiera haber crear, los expertos sabrán cómo, si una obra puede valer la pena, que tenga la oportunidad de recibir apoyo en una coedición, ayuda a las editoriales pequeñas, porque la crisis económica de las editoriales es cierta, pero ¿cómo destrabamos esto para tratar también de salir del discurso de que hay 200 años de una idiosincrasia machista que impide llegar, porque le pasa a los escritores jóvenes hombres con obras de muy buena calidad? ¿Cómo apoyar el cofinanciamiento, la coedición, que podría destrabar en caso de obras que pueden valer mucho la pena y que simplemente no llegan al mercado? Sería eso. Muchísimas gracias, Irene. No sé si alguien más tenga algún comentario para alguna pregunta, tanto desde sus, no sé, adelante, por favor. Un placer escucharlos. Hola, Ruth, bienvenida. Qué gusto verte. Qué bueno que te uniste. Gracias. Desde hace rato que estoy aquí, pero apenas ahorita abrí el video. Sí te vi, sí te vi llegar. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada más, realmente nada más. Hola. Manuel, adelante, por favor. Bueno, yo sugiero que ojalá que ya que iniciaron ustedes esta aventura de las charlas, de las pláticas, yo creo que es importante ir abriendo más voces con nuestros grupos de escritores en distintos lugares para escucharnos. Yo creo que es una necesidad, ¿no? Y ahora que las plataformas, los medios nos están posibilitando, nos está permitiendo, pues es importante de alguna manera escuchar a otras voces, a nuestros hermanos y hermanas de otros PEN, digamos, de América Latina, ¿no? Yo creo que hay tanto talento, hombres y mujeres, jóvenes, que verdaderamente nos puedan ir también compartiendo su conocimiento, su sabiduría, sus escritos, digamos, desde donde están construyendo, ¿no? Yo creo que ahora que, digo, a ustedes que ya abrieron este día, ahora es importante ir planeando, digamos, junto con el maestro Enrique, que veo ahí, tomando nota, y entonces, para que me parece que eso es un tema muy, muy importante, ¿no? Para porque de repente nos quedamos en silencio mucho tiempo, a pesar de que los medios o con el Zoom, con el Meet, nos ha posibilitado, pero pues nos quedamos como que largo tiempo en silencio, ¿no? Yo no sé si es para meditar, para estar escribiendo, pero mi sugerencia es que sea más constante, digamos, para ir, pues, de alguna manera, saber que lo que se está pasando, como es estas pláticas tan importantes, que es dar cuenta, digamos, de lo que tanto hombres y mujeres, porque no es solamente atribuir a hombres, digamos, de las violaciones, sino es hombres y mujeres, o sea, ser claros en ese sentido, y por lo tanto es atender los principios, digamos, de la vida humana, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que no puede estar al margen, digamos, más que en estos tiempos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Es bien valioso, la verdad, estos espacios en PEN, porque son bien valiosos, porque tenemos la discusión del género, tanto desde hombres como mujeres, y eso nos enriquece mucho también su perspectiva. Les agradecemos muchísimo, Manuel, Rodrigo, Enrique, Nicolás, que estén aquí para escucharnos y para formar parte de esta discusión y enriquecer las prácticas desde PEN para las mujeres escritoras en nuestros países. Muchísimas gracias y bueno, no se diga más, Angélica, Emi, desde Paraguay, un placer verte por aquí, gracias por venir. Gabriela Lizáenz, una poeta del Centro PEN Chiapas, Cintia Kira, también escritora venezolana, me da mucho gusto que nos hayas acompañado, Adriana López,
Andrea de Nicaragua, Graciela Escarlato de PEN Argentina, del Comité de Escritoras de PEN Argentina, Ana Dip, la presidenta del Centro PEN Bolivia, gracias por venir, Cristina de PEN Chile, también directiva de los comités del Centro PEN Chile, Ruth, Mari Carmen, en fin, Angélica, gracias por todo tu trabajo en PEN, es muy valioso, guías nuestros debates, guían todos ustedes, Enrique, Irene, cada uno nos aporta a las líneas de trabajo. En realidad, ustedes son los creadores del movimiento que tenemos en América Latina. Se los agradezco muchísimo. Y pues agradeceros también a todos los que habéis participado y bueno, especialmente sí a quienes habéis contribuido con vuestras experiencias y muchísimas gracias. Y bueno, si nadie más quiere comentar nada, todavía estáis a tiempo, si alguien más quiere decir algo, y si no, pues vamos a ir cerrando el seminario. Creo que Enrique está levantando la mano, ¿no? ¿Ah, sí? Así es. Adelante. Sí, gracias. Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos y realmente es muy gratificante que se haya abierto este seminario. Creo que hay una situación muy compleja y también un reto histórico, ¿no? De lograr estas igualdades y estas equidades que justamente hay razones históricas, situaciones históricas que lo han vulnerado durante mucho tiempo, ¿no? Y que en el centro PEN de Chiapas, pues justamente por ese ideal de búsqueda de la equidad y del equilibrio, pues nos reunimos en este espacio pluricultural. Hemos sido testigos de un proceso muy lento que ha sido el de la apertura de espacios tanto para escritoras y escritores en lenguas indígenas, pero en donde las mujeres justamente son las que han sufrido de una menor visibilización a su quehacer, ¿no? Y ese es un reto que durante varios años hemos trabajado y hemos luchado para que haya igualdad en estos procesos, pero es un reto, ¿no? Es una constante que hay que seguir trabajando y que hay que seguir haciendo y que desde nuestro centro, desde este espacio que tenemos, pues buscamos justamente esta contribución que podemos hacer tanto en el ámbito local, pero también en el ámbito regional y más allá de nuestras fronteras. Es que yo agradecido de este espacio, de haberlas escuchado, de haber entendido de que no solo es un problema de discriminación hacia una parte de la población, en el caso de la población indígena, por ejemplo, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y particularmente con nuestras compañeras escritoras, pues también han sufrido mucho de este problema de acosos, de violencias, ¿no? Y que es un reto tratar de superarlos de manera conjunta. Así es de que muy agradecido y seguramente vamos a seguir impulsando nuestra actividad, como ya decía Angélica, la vicepresidenta de nuestro centro, pues estamos trabajando con este texto muy importante que es el de los mumis y que justamente tiene que ver con algo que Manuel Bolom ha trabajado, con el chulel, la conciencia, el ser íntimo de la persona y que tiene que permear justamente desde la niñez. Desde ahí hay que trabajar para superar en el futuro estas desigualdades que son muy marcadas en algunas regiones. Pues a todos muchas gracias, les agradezco esta oportunidad y esta invitación de estar aquí con ustedes. Y a ti, Enrique, digamos que es una conversación de muchas más que tendrán lugar y vamos, tenemos muchísimas ganas de colaborar con PEN Chiapas en este sentido, sabiendo un poco pues también toda la experiencia, ¿no? en este ámbito que aportáis. Y, bueno, Alicia, ¿quieres comentar algo más o vamos cerrando? Creo que muchas gracias a cada persona, muchas gracias a cada uno de ustedes.